vamos a presentar con Cristi en este momento a nuestra siguiente personalidad en el ambiente de la arqueología, y es el licenciado Edgar Suyuk. El licenciado Suyuk posee una licenciatura en arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de maestría en antropología social por el CUNOC, que es el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos. Es codirector del proyecto Cuenca El Mirador, que trabaja las antiguas ciudades mayas en Petén desde el año 2002 hasta la actualidad. Formó parte del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales en el Instituto de Antropología e Historia, donde ocupó los cargos de técnico en arqueología y la jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales. Cuenta con experiencia en trabajos arqueológicos que incluyen excavaciones en varios sitios del área maya, principalmente en los yacimientos de obsidiana de El Chayal, así como antiguas ciudades del norte del Petén como El Mirador, Tintal, La Florida y otros. Ha realizado investigaciones en el complejo La Danta desde el año 2004. Ha presentado su trabajo en varios congresos y simposios de arqueología en Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Brasil y El Salvador, exponiendo diversas temáticas de la cultura maya antigua, así como publicaciones en revistas y libros especializados sobre la cultura maya. Y hoy viene a presentar su tema Estudios de la lítica de El Mirador. Démosle la bienvenida, por favor, al licenciado Edgar Suyuk. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, gracias a Jade Maya por este evento tan bonito, tan importante y que nos permite expresarnos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, en mi caso, de los estudios de lítica que está realizando el proyecto Cuenca Mirador. Vamos a salir un poquito de la temática de lo, digamos, lo más sorprendente que tiene el sitio, de lo que ha llamado la atención, que es su arquitectura. Y para ello pues vamos a empezar agradeciendo a los patrocinadores, a quienes creen en el proyecto Cuenca Mirador, a los que tienen también y comparten la visión de la protección de un área tan importante para nuestra cultura, legado de nuestros antepasados. Todas estas organizaciones en su momento pues nos han dado un espaldarazo, ¿verdad? Y gracias a ellas pues es que nosotros hemos logrado el trabajo que estamos presentando. Los estudios de lítica del Mirador tienen que ver con todo el trabajo que el equipo ha estado realizando y que se ha presentado acá, y el cual genera muchos artefactos. Generalmente se piensa que cada excavación se extraen, digamos, grandes tesoros que son como las que acabamos de ver, que nos presentó el licenciado Douglas, piezas completas, piezas que van directamente a los museos, pero la realidad es que no es el caso. Lo que estamos recuperando siempre de cada excavación arqueológica son cientos y miles de pequeños fragmentos de cerámica y de piedra. O sea, eso es lo que el trabajo arqueológico realmente recupera. Y son casos excepcionales, cuando son completos, cuando son dignos, digamos, de pasar por todo un proceso y llegar hasta las salas de los más importantes museos. La mayoría de estos materiales son de un gran valor para la ciencia, para la arqueología, y a través de ellos se reconstruye la historia, ¿no? Pero realmente su opción para ir a exponerse a un museo, para ir a formar parte de las galerías más importantes, pues es casi nula, ¿verdad? En el estudio de la lítica, el proyecto Cuenca Mirador tiene muchos fragmentos, muchas piezas completas, como manos de moler, piedras de moler, tenemos también navajas, tenemos cuchillos, raspadores, en muchos de los casos semicompletos, pero como repito, la mayor cantidad de veces son solo fragmentos. ¿Y qué hacemos con todo este lote de fragmentos, verdad? Porque pareciera que
digamos, solo podría tener importancia los que están completos, los que tienen este valor que ya les había hablado. Pero sin embargo, para el arqueólogo, para el investigador, cada fragmento tiene un gran valor. Y este valor se puede expresar en el trabajo que se hizo para realizarlo, la forma en que se obtuvo el material, cómo se usó, para qué se usó, el impacto que pudo tener toda esta producción económica dentro de la sociedad antigua. Y para eso pues se han hecho muchas categorías. Se hacen categorías de análisis, ¿verdad? Donde se dividen todos los aspectos que el investigador quiere obtener de estos materiales. Y por ejemplo, todo el conjunto de trabajo es lo que se conoce como el análisis lítico. Pero este análisis puede tener, se puede dividir en clase, ¿verdad? Puede ser tallada, puede ser pulida, en cómo se usó, en qué categorías podemos tener estos trabajos, familias y tipologías, ¿verdad? O sea, todo esto es una cuestión de clasificación, y esta clasificación se logra, ¿verdad? Este es un ejemplo del trabajo que se está haciendo, en este caso, ejemplo del material lítico de la Gran Acrópolis Central. Para ello estamos trabajando con la licenciada Beatriz Valcárcel, ¿verdad?, que es su material. Posteriormente tendremos que trabajar con las siguientes áreas, como por ejemplo con Douglas Mauricio en la Casa de Coral, con los materiales de la Danta y así sucesivamente. Digamos, en este caso, algo que ha sido muy importante dentro del estudio de la lítica son estas piezas cuando se encuentran completas. Y digamos, en este caso tenemos un lote de puntas de proyectil que provienen del complejo El Tigre. Digamos, este es un caso especial y particular porque se trata de una concentración importante y a la cual el doctor Hansen ha realizado una hipótesis, ¿verdad?, sobre la presencia de esta gran cantidad de puntas de proyectil sobre una batalla que tuvo lugar en la pirámide del Tigre a finales del preclásico tardío y principios del clásico temprano, entre dos ejércitos que están muy bien documentados, porque en una parte de la muestra de puntas de proyectil, como es el caso que vemos, corresponden a piedras de pedernal. El pedernal es una piedra que se encuentra en Petén, asociado a la roca caliza, y en la otra parte, en cantidad muy similar, es de obsidiana. La obsidiana es una roca que es un vidrio volcánico que está más asociado a la cadena volcánica de Guatemala y México. Lo increíblemente particular es pues que esta obsidiana es de color verde, una característica, digamos, inequívoca de obsidiana que proviene del centro de México. Sin embargo, no todo es obsidiana y también tenemos en este caso un ejemplo de pulidores, ¿verdad? Este caso es un pulidor que también se pudo haber utilizado como un cordelero, ¿verdad? Perforadores, cuchillos, piochas. Estos artefactos, por ejemplo, son muy abundantes en el Mirador, son burdos, y estos son los que se utilizaban en las canteras. Hay una gran cantidad de estos artefactos que se utilizaron en canteras, y el proyecto Mirador inició uno de los primeros trabajos de lítica que se hicieron a cargo de Jim Goods y Jane Titmus fue replicar la elaboración de estos materiales para cuantificar las horas hombre que se necesitaban para la extracción de piedra y para la elaboración de estos instrumentos de trabajo. Otros ejemplos, ¿verdad?, un poco más estilizados. Estos siempre dependía el lugar de la cadena operativa para extraer los bloques de pedernal.
así era la fineza o no de estos artefactos. Algunos clásicos, ¿verdad?, como los descortezadores también se han ubicado en la muestra. Entonces, en la muestra de la lítica del Mirador nos hemos topado ahora con que después del análisis que se hizo de experimentación por los investigadores que ya les mencioné, estamos tratando ahora de hacer un análisis, ¿verdad?, de función y de uso para los artefactos que tenemos en todo el sitio. Son miles de estos artefactos y son como estos que vemos acá. Son solo fragmentos, son lascas, son artefactos que solo nos indican datos muy importantes, ¿verdad?, porque tiene que ver con la producción económica, con las cadenas productivas de hace 2000 años. Esta era la gran industria hace 2000 años. La elaboración de estos tipos de instrumentos, esto era la gran industria, esto era lo que movía a muchas de las sociedades. Sin embargo, al estar analizando la obsidiana, nos dimos cuenta que había obsidiana que venía de muchas partes. Revisando los primeros análisis que se hicieron de obsidiana en el Mirador, nos dimos cuenta que la obsidiana venía de México, pero también llegaba desde Guatemala, desde las tierras altas, desde el Chayal, San Martín Jilotepeque y algunos ejemplos de Ixtepeque en Jutiapa. Bueno, este es ya un ejemplo también de ficha cuando ya se unifica y hemos encontrado e identificado un tipo de artefacto, ¿verdad?, y el cual nos va a generar algunas estadísticas sobre producción y posibles funciones. Todo esto, digamos, son análisis que se hacen macroscópicamente, ¿verdad? Todo esto es análisis que se hacen, digamos, sin ningún tipo de ayuda de instrumento ni tecnología, por así decirlo, ¿verdad? Y hemos identificado pues una lista por ahora de artefactos, ¿verdad?, donde sobresalen las hachas, cuchillos, piochas, lascas, raspadores, puntas de proyectil, que son pueden ser puntas de flecha y puntas de lanza. Hay instrumentos de perforación, hay percutores, ¿verdad?, y también hay lítica pulida, ¿verdad?, hay muchas manos de moler, muchas piedras de moler, hay donas, discos y una serie de artefactos que se encuentran en la muestra que hoy día no sabemos para qué se utilizaban y que esperamos que en un futuro no muy lejano se puedan descifrar el uso real, como por ejemplo las donas y los discos de piedra, estas dos últimas, por ejemplo, son una cuestión que han aparecido en las muestras líticas de todo el área maya y nadie todavía nos ha dado o no hemos podido explicar el uso y función que tenían. El objetivo al final de estos estudios líticos que estamos realizando nos va a generar información económica, nos va a decir cómo se movía la economía de uno u otro lugar, si eran productores o solo consumidores, ¿ya? Es algo bien importante porque se da, por ejemplo, a Teotihuacán en el centro de México y a Caminal Juyú aquí cerca en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Se les atribuye una prosperidad debido a la cercanía, aprovechamiento de las fuentes de obsidiana. También nos va a dar mucha información tecnológica porque nos va a mostrar cómo en la antigüedad el hombre se las arregló para producir y cómo la inventiva le ayudó también para generar artefactos de gran utilidad y que en su momento pues fueron también toda una innovación, ¿verdad? Todo un hallazgo tecnológico. Y la información social pues nos va a dar información de cómo se redistribuían y distribuían todos los artefactos, porque hemos encontrado artefactos por ejemplo, de obsidiana, navajas prismáticas. No es lo mismo encontrar una navaja prismática en Caminal Juyú, donde hay miles, millones, que una navaja prismática en el Mirador. Es totalmente distinto. Hay navajas en Caminal Juyú de 30 centímetros, 40 centímetros. Las del Mirador suelen ser muy pequeñas porque requería toda una inversión llevar ese artefacto hasta allá.
Bueno, con eso en mente, el proyecto nos encaminamos recientemente a hacer las exploraciones de obsidiana en los yacimientos más importantes de Guatemala, porque esto nos va a permitir conocer e identificar las características de este material desde donde fue obtenido y cómo en algún momento llegó hasta el mirador. Y otros datos que vamos a ver un poco más adelante. Y esta tarea pues la hemos estado llevando a cabo con el doctor Richard Hansen y el licenciado Enrique Hernández. Ya tenemos algún tiempo de estar visitando las fuentes de obsidiana. Como ya les había mencionado, las concentraciones de obsidiana, digamos, las más importantes, hay muchas, ¿verdad? Aquí solo están las más importantes. Están en Guatemala, San Martín Jilotepeque en Chimaltenango, el Chayal en Guatemala e Ixtepeque en Jutiapa, y en México, en el centro de México están las otras concentraciones fuertes de obsidiana. Herramientas elaboradas en estas áreas se distribuyen por toda Mesoamérica y más allá. Se han encontrado obsidianas en las Antillas, del Chayal, por ejemplo, y de San Martín Jilotepeque, en Sudamérica y muy al norte, e igualmente toda la obsidiana que conocemos que viene de Pachuca, que es muy fácil identificarla por su color verde, y alguna dorada también que se ha encontrado en Tikal, en Caminal Juyú y otros sitios. O sea, la obsidiana fue un bien que tuvo mucha dinámica y que algún día pues, se podría reconstruir todas estas rutas, solo a través de conocer las características de la obsidiana e identificar bien de dónde exactamente provenía cada artefacto que se encuentra. Bueno, y la relación, digamos, con el mirador, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Vemos que es mucho más próxima las de Guatemala. Sin embargo, por ahora, se ha identificado hasta concentraciones más importantes de obsidiana que proviene del centro de México que de Guatemala, ¿verdad? Y hay otros resultados. Los resultados anteriores pues asignaban también obsidiana de estas fuentes de México para el mirador. Ya un poquito más grande, ¿verdad? Cómo se distribuyen estas fuentes de obsidiana, ¿verdad? La obsidiana sí rápidamente como ya dije, es un vidrio volcánico que está relacionado siempre con eventos magmáticos que salen a superficie. Cuando la roca se calienta, el magma caliente se enfría rápidamente en la superficie, pues forma este vidrio volcánico. No se da en todos los casos, pero en muchos casos se produce esta piedra de mucha calidad, como por ejemplo la de Ixtepeque, que proviene del volcán Ixtepeque, y por ejemplo que para mi gusto es una obsidiana la más bonita que hay en Mesoamérica por el color, la translucidad y su proceso de vitrificación es increíble. Sin embargo, para nosotros la más importante, porque fue la que más se explotó, fue la del Chayal. Hablando un poquito del Chayal, pues tenemos que el yacimiento del Chayal está relacionado más a eventos tectónicos que tienen que ver con el río Platanitos, afluente del Motagua, ¿verdad? Que es este que está aquí. Y en sus márgenes, ¿verdad? Están los dos grandes yacimientos o afloramientos de este yacimiento, ¿verdad? Que es esta parte que es La Joya y esta parte que es lo que se conocía antiguamente como la finca El Chayal, al cual debe su nombre, cerca del poblado de Zacualpía. Un reconocimiento previo que se hizo hace algunos años, ¿verdad? Que fue el trabajo que me permitió realizar mi tesis en la Universidad de San Carlos. Se identificaron todos los yacimientos de obsidiana del Chayal. Vemos aquí en puntos rojos todos los yacimientos, en puntos verdes los asentamientos que estuvieron relacionados a la obsidiana. Cuando uno camina por el Chayal, pues puede ver más o menos esta imagen, ¿verdad? Todas estas cantidades de obsidiana. Este es un material muy abundante en estos yacimientos.
de mucho valor, digamos, para nuestra historia, para nosotros como científicos. Sin embargo, en Guatemala está abandonada, no tiene ningún uso actualmente para nosotros. Por ejemplo, en México hay toda una industria de artesanía que se dedica a la obsidiana. Aquí en Guatemala la tenemos en total abandono y podríamos decir que tanto así que hasta en condenada a su destrucción. Esta es una imagen antigua de cuando hace ya unos 20 años realizamos excavaciones en los yacimientos, ¿verdad? Para ver realmente qué era lo que había más abajo de los talleres, y lo que nos dimos cuenta es que habían más talleres y talleres y talleres, y lamentablemente por las características de la obsidiana, pues que son navajas filosas, no pudimos hacer pozos tan profundos, ¿verdad? Pero esta es, digamos, la foto clásica de un área de taller, de un área donde en la época prehispánica explotaban la obsidiana, ¿verdad? Un pequeño asentamiento y en una colina. Bueno, estos mapas no tienen nada que ver con LIDAR, ¿verdad? Pero es lo que es lo que hay para el caso de la obsidiana. Y estas canteras, ¿verdad?, que están acá, son las áreas donde se sacaba el material, y todas estas laderas era donde se expulsaba todos los desechos producto de las minas. Este es todo un producto de minería antigua. Esta es toda una tecnología de minería que existió hace más de 2000 años. De hecho, se piensa que cerca de 9000 años de explotación de la obsidiana del Chayal. Lamentablemente estas imágenes pues, nos permiten ver muy clara los desechos de obsidiana, pero tienen que ver con procesos de destrucción que se están dando en los yacimientos, ¿verdad? Lamentablemente es un factor muy importante saber que necesitamos conservar nuestros recursos culturales, y siempre me he preguntado, ¿verdad?, si la lucha por conservar el Mirador, por ejemplo, que tiene las pirámides más grandes del área maya, que es un sitio monumental, que es, digamos, admirado por el mundo entero, está costando mucho tener un programa conciso de conservación, un apoyo total, un desbordamiento nacional por apoyo, ¿verdad? Eso no está pasando en el Mirador, realmente nos está costando mucho. Entonces, áreas como estas, pues realmente quedan en el abandono y son de mucha importancia. Este caso es cerca de la línea férrea, ¿verdad? Y cuando se fueron a robar todas las líneas férreas del área, destruyeron también todos los yacimientos de obsidiana, en el sentido del contexto arqueológico. La obsidiana la dejaron ahí y ahí va a estar, pero destruyeron el contexto, destruyeron la fuente de donde podían información. Esta es más obsidiana de La Joya. Este es como actualmente algunas áreas también están, ¿verdad?, sometidas a áreas de cultivo. Es bien complicado y nunca me explico cómo la gente dentro de estos yacimientos, que solo hay obsidiana, siembra milpa, ¿verdad? Son dos tradiciones, ¿verdad? Una realmente más importante, digo yo, la milpa. Y en los yacimientos, aquí entre toda la obsidiana, no se ve que haya suelo, y ahí están las plantas, ahí están las milpas. Es increíble. Este es el poblado de Nancedulce. Y esta imagen pues también es importante porque nos muestra uno de los ejemplos conocidos de minería prehispánica subterránea. Son muy pocos los ejemplos que tenemos en la arqueología donde habían mineros que se hacían sus túneles, que se metían, extraían sus materiales, y esto lo hacían con todas las técnicas pues modernas, se podría decir, o que se utilizan hoy día, ¿verdad? Una entrada, y tenían varios agujeros o respiraderos a lo largo del trabajo que hacían. Esto se ha documentado y se tiene muy claro, por ejemplo, en Pachuca. Ellos
la obsidiana en estos lugares era casi solo por minería prehispánica subterránea. Y aquí en Guatemala había el único caso que se conocía era este. Aquí otra foto de una parte de la destrucción que se ha llevado, en este caso, ya dentro de la aldea Nance Dulce, porque también pues la ciudad creciendo, la ciudad de Guatemala está llegando ya a estas áreas periféricas y está tomando estos terrenos algún valor y empiezan también a empezar a construir casas. En uno de estos viajes que hicimos con el doctor Hansen y Enrique Hernández nos pudimos dar cuenta de una nueva cueva, ¿verdad?, que sería el segundo caso, ¿verdad? Esta es la entrada a la cueva que está ahí en Nance Dulce. Aquí tenemos la entrada y aquí está la veta, ¿verdad? Es una foto de una de estas vetas, son las vetas que entonces seguían o siguieron los artesanos en su momento. Un poquito más en la periferia del área central del Chayal, pues todavía hay obsidiana, todavía hay gente que estuvo trabajando, como en este caso tenemos el remudadero, otro taller muy importante de obsidiana. Estos recorridos, de cada recorrido se obtuvieron muestras. Estuvimos obteniendo muestras, se estuvieron identificando las cantidades de obsidiana, como ya habíamos visto en imágenes anteriores. Importante, ¿verdad?, que en estas muestras se localizaron estos, ¿verdad?, que son nuestros núcleos. Bueno, estos son nuestros núcleos poliédricos, preformas de núcleos poliédricos, que son los importantes para obtener navajas prehispánicas, navajas prismáticas, que fue uno de los artefactos más utilizados en toda Mesoamérica. En toda Mesoamérica hubieron navajas prehispánicas. Bueno, el siguiente punto que nos tocó que visitar fue San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango. Ahí hay también dos áreas muy importantes reportadas ya por el doctor Jeffrey Braswell recientemente, ¿verdad? Pachay, Pachay, que está por Pachay, está aquí. Esta es importante también, ¿verdad? Porque en el Mirador, una de las hipótesis es que durante el Preclásico Medio, obsidiana de San Martín Jilotepeque, obsidiana de esta región, fue la que tuvo abastecido el Mirador. No fue el Chayal, no fue Jilotepeque, no fue otra, fue desde esta parte de Guatemala que la obsidiana fue llevada a el Mirador. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de donde obtuvimos nuestras muestras, ¿verdad?, de algunos cortes de carretera. Es importante decir que, por ejemplo, en San Martín Jilotepeque no se ve el grado de destrucción que está en el Chayal. Aquí se ha conservado un poco en mejor situación los yacimientos de obsidiana. Y posteriormente fuimos al volcán Ixtepeque, en las canteras de Ixtepeque, para conseguir también muestras de esta fuente. Pues es el volcán de Ixtepeque. Y esta fue nuestra área de recolección, es el área de concentración de la obsidiana, aquí no directamente sobre el volcán, sino un poquito hacia el este. Y lo importante de este yacimiento fue el tamaño de los núcleos. Mucha de esta obsidiana tiene el problema de que está siendo también llevada sin control, no sabemos para dónde. Esta es alguna de las imágenes también de la obsidiana que está que pertenece a Ixtepeque. Lo ideal será para nosotros continuar en un futuro no muy lejano y hacer este mismo recuento de las fuentes mexicanas, porque actualmente tenemos solo la información parcial. Sin embargo, pues desconocemos por ahora todavía el procedimiento de hacer este tipo de trabajo en México. Por ahora estamos con las muestras solo del lado de Guatemala.
Y lo importante es hacer caracterización, porque repito, los análisis que actualmente se hacen, digamos, me ha tocado que hacer análisis de algunas partes de obsidiana y todo se hace con el ojo. Y esto pues nos dan algunos grados de error. Sin embargo, esta es otra vista desde el cerro que tiene toda la obsidiana en Jilotepeque. Y con el ojo, digamos, funciona muy bien los grandes procesos. Y estos procesos tienen que ver en cómo la tecnología de estas minas transforma un nódulo o una piedra, ¿verdad?, que sería este el caso, hasta llegar a una navaja. Todo el proceso que implica llegar a este producto final queda registrado en estos talleres y posteriormente cuando uno encuentra los artefactos en el sitio. Tener toda esa ruta es el reto que se está tratando de hacer. Aquí hay otro esquema de más o menos el camino que lleva la obsidiana, ¿verdad?, desde un nódulo y cómo va desprendiendo hasta obtener las navajas y algunos de los resultados. Todavía falta que identificar si obtener cada uno de estos núcleos distintos corresponde a técnicas distintas, a las características de la obsidiana, al periodo de la historia o cualquier otra variable, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, ya el proyecto, pues, consciente de que el ojo humano ya no es actualmente, digamos, suficiente ante tanta tecnología, ante todas estas cuestiones, el doctor John Dudgeon y Rebecca Hazard han estado viniendo a las instalaciones del proyecto y han empezado a realizar la caracterización química de todas las muestras que se obtuvieron, conociendo bien de dónde se tienen, podemos saber químicamente cuál es la composición de esta obsidiana. Esto antes era bien complicado hacerlo y había que mandar las muestras al extranjero. Hoy día son procesos muy sencillos con la tecnología tan avanzada. Posteriormente tendremos que trabajar también en huellas en microhuellas. Habíamos empezado ya, también el doctor Hansen se lleva un lote importante de navajas para analizar microhuellas, tomar las muestras y analizarlas. Sin embargo, pues los resultados todavía están pendientes, no los tenemos en este momento, van a tardar unos años más, ¿verdad?, porque son procesos muy, muy lentos que llevan, en este caso, la obsidiana. Bueno, les agradezco mucho su atención, esos son los resultados que tenemos hasta por ahora de los trabajos de litio. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Edgar Suyuk, por su interesante aporte en esta noche que ha venido a enriquecer algunos de los materiales que en su momento podemos incluso pasar sobre ellos sin saber el contexto y lo que esto ha representado para nuestras culturas ancestrales. Vamos a pedir acá, por favor, a la señorita Jessie para que nos haga favor de entregar el reconocimiento al licenciado Edgar Suyuk, que lo acompaña. Este fuerte aplauso de este público tan especial en esta noche en el Congreso de Arqueología 2023. Muy bien. Sigue nuestro programa, pero antes quisiéramos hacer una pequeña